Muy buenas tardes, profesor Ebor Castillo, facilitador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Santa María la Antigua, con sede en Colón, compañeros de segundo año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Mi nombre es Adnan El Neser y hoy, como asignación final de esta Cátedra de Derechos Humanos, les voy a hablar de la situación de los derechos humanos durante la dictadura de Chile. Para entender la situación de los derechos humanos durante la dictadura de Chile, tenemos que ubicarnos en los años 1970. Salvador Allende es el primer presidente izquierdista marxista que por voto popular llega a la primera magistratura de un Estado de Derecho, Chile. Él se presenta con una política de carácter reformista, la cual, por incongruencia con gobiernos extranjeros y con la oposición política y los dueños de los medios de producción de Chile, causan una fuerte crisis económica. Esto motiva a estos grupos opositores, con la ayuda de gobiernos extranjeros y las Fuerzas Armadas chilenas, a gestar y ejecutar un golpe militar que termina con Salvador Allende y con el gobierno izquierdista. Esta dictadura militar, que duró 17 años, sumió a Chile en un ambiente oscuro y de fuertes represiones contra el pueblo. El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas militares toman Santiago, exigen la renuncia de Salvador Allende como presidente y este se niega y se atrinchera en el Palacio de la Moneda. Luego de un bombardeo, de un fuerte asedio, Allende obliga a sus colaboradores a dejar las armas y a rendirse ante los militares alzados. El presidente debía ser el último en salir, pero toma la decisión de suicidarse con una ametralladora AK-47. Ese mismo día, se decide que la Junta Militar se pronuncia ante el pueblo. Este hecho supuso el fin de la democracia en Chile y el inicio de una época negra para ese pueblo. Durante los 17 años que se mantuvo la dictadura militar, se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos. Por lo menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos o desaparecidos. Bien, ¿qué derechos humanos fueron vulnerados en Chile durante la dictadura? Vamos a la Carta, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Múltiples derechos humanos fueron violados durante estos 17 años. Voy a tratar de nombrar algunos. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla sobre el derecho a la vida y a la libertad de la persona. El artículo 5 habla sobre que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Desde 1973 la policía chilena o los carabineros participan en terribles torturas que luego son trasladadas a otros departamentos un poco más especializados en el tema, como son la Dirección de Inteligencia Nacional y la Central Nacional de Informaciones. El artículo 9 habla sobre la detención arbitraria de una persona como derecho humano. Pues bien, analicemos los tres artículos que he hablado y los unimos dentro de un solo contexto, denominado la Operación Cóndor. Fue el nombre con el que se conoció un plan de coordinación, esta Operación Cóndor, entre los dictadores del Cono Sur de América. Estamos hablando de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y esporádicamente participaron también Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, con la ayuda de gobiernos extranjeros de América. Esta coordinación se traduce en múltiples violaciones de los derechos humanos, como son el seguimiento, la vigilancia, la detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, desaparición y muerte de personas que son consideradas por tener un pensamiento político o ideológico no compatible con las dictaduras militares de la región. Este plan, Cóndor, instrumentó el asesinato y desaparición de miles de personas que eran opuestos a estas dictaduras, por lo general políticos de izquierda. Los métodos de tortura más utilizados durante la dictadura chilena
fueron golpes, quemaduras con ácidos y cigarrillos, ingestión de excrementos, obligación a desarrollar o presenciar actividades sexuales, fractura deliberada de algún miembro, lanzamientos al vacío con los ojos vendados, disparos de fusil cerca de los oídos, la extracción de las uñas, hundimiento del cráneo con pérdida de masa encefálica y por consecuencia la muerte, y el más temible de todo era la aplicación de electricidad en diversas partes del cuerpo, de preferible en las encías, en los genitales y en el ano. Le voy a hablar de Víctor Jara. Víctor Jara fue un músico, cantautor, profesor de teatro, activista político y pues bueno, lo que la dictadura chilena determinó como su mayor crimen, que era miembro del Partido Comunista. Debido a esta militancia, Víctor Jara es secuestrado, torturado, asesinado en el Estadio Chile, que hoy lleva el nombre de Víctor Jara. Esto sucede poco después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El derecho a una persona a ser oída y juzgada con justicia está consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto no se cumplió en Chile nunca. Si tú eras una persona opositora al régimen militar, la justicia que se daba era la justicia que proveía el Estado. Usualmente era condenatoria para las personas que de alguna manera llevaban un pensamiento diferente a este régimen. El derecho humano a la libertad de expresión y al no ser reprimido por tus ideas tampoco se cumplía en Chile. Si pensabas diferente o si profesabas una idea diferente, simplemente te torturaban, te detenían, te desaparecían o te exiliaban. El derecho a participar en la vida política tampoco se respetaba en Chile, como está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era lo que decía el régimen militar y no había opción, no había manera de por votos tratar de cambiar la situación, ya que estabas expuesto a sufrir todas las violaciones, todos los vejámenes que se dieron durante ese periodo. El derecho a la cultura, consagrado en el artículo 27, tampoco se respetó porque se consideraba que todo lo que era contrario a la ideología que tenían los gobernantes de facto era prohibido y pues se dieron destrucción de mucha gran parte del patrimonio cultural chileno si este era relacionado con la oposición política. De hecho, se dieron grandes quemas de libros durante las primeras etapas de esta dictadura. El artículo 30 nos habla de que nada puede en la Declaración Universal de los Derechos Humanos interpretarse como que confiere derecho a un Estado o a un grupo o a una persona para desarrollar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en la Declaración. Esto se dio de una manera flagrante en Chile. Todos los derechos humanos eran violados por el Estado. Como dije anteriormente, si pensabas diferente, si actuabas diferente, estabas expuesto a morir, a ser detenido, a ser torturado, a desaparecer. Para concluir, podemos hablar que la transición entre la dictadura y la democracia se dio, pero bajo condiciones que pusieron los militares para salvaguardar su integridad y que no fueran juzgados. Se dieron 3 comisiones durante la transición. Estas eran órganos estatales que simplemente su función era ética, histórica, más no jurisdiccional. Se dio una gran polarización durante esas investigaciones y negación de lo que ocurría en la dictadura, ya que los militares hábilmente dejaron amarres y leyes políticas que impedían una investigación eficaz de los hechos. Por ejemplo, la ley de amnistía, o el hecho de que Pinochet que cedía la presidencia, pero no cedía el control del ejército. Pero es muy importante destacar que los crímenes de lesa humanidad y la violación de los derechos humanos no prescriben. De esas 3 comisiones se dieron la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación,
llamada también Informe Rettig, porque era presidida por Raúl Rettig, que era un político que fungió como embajador en Brasil en el gobierno de Salvador Allende. Esta comisión dictaminó 2.279 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones políticas, pero no investigó las torturas. Después se dio la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, o Informe Vale 1 y 2, ya que fueron presididas por Monseñor Sergio Vale. Esta proponían crear una política de reparación para los afectados durante la dictadura. En el primer informe determina 28.000 casos de tortura y la clasifica como una práctica generalizada. En el informe número 2 amplió a 3.216 desaparecidos o asesinados y aumentó a 38.254 las víctimas de prisión política o tortura. La última de estas comisiones fue el programa para identificar y reparar a los exonerados políticos, pero esta comisión no fue efectiva ya que no logró su cometido. Básicamente es un repaso, no creo que en el poco tiempo que tenemos podemos hablar objetivamente ni nombrar todo lo que pasó en Chile durante esos 13 años. Muchas gracias.